tengo el agrado de presentarles al nuevo piloto de este semestre, que es el Journal Club de la Universidad Ricardo Palma. Es un Journal Club piloto, lo que quiere decir que están siendo entrenados para poder iniciar esta iniciativa en su universidad. Y les agradezco bastante el interés en llevarlo a la Richie. Y el día de hoy, de hecho, tenemos una presentación del jefe del Club de Conservación y Fauna Silvestre, quien es Emilio Bonifaz, que es mastrozoólogo y especialista en biología de mamíferos, en ecología de mamíferos, y nos va a hablar sobre un tema súper chévere que es ecoepidemiología de la pandemia del COVID-19. Así que, Emilio, te dejo para que empieces. Muchísimas gracias. Bien, ¿todos me escuchan? Sí, sí, sí. Buenas tardes con todos. Soy el biólogo Emilio Bonifaz, como me ha presentado Luz, de la Universidad Ricardo Palma. Este es un piloto, espero que les guste mucho el tema sobre ecoepidemiología. Voy a explicarles acerca del origen, el contagio y cómo es que el tráfico a niveles silvestres está tan implicado en estas enfermedades emergentes. Tengo un problema para avanzar. Para empezar, vamos a hablar acerca de la zoonosis. Estas enfermedades se transfieren de un animal, sea silvestre o doméstico, a las personas. Las formas de contagio pueden ser a través del consumo directo de los animales que están infectados. Los tejidos infectados pueden ser por carnes, puede ser leches, o también a través de vectores, es decir, garrapatas, piojos, pulgas, zancudos que puedan picar a un animal infectado y transmitirla a los humanos. Otros tipos de contagio son la transmisión aerógena, es decir, virus que se pueden inhalar en el aire, pueden transmitirse por este medio, o también por la proximidad a otros animales. Pueden ser domésticos que han tenido contacto con alguna forma infectante, o pueden ser silvestres. Ahora, para que pueda saltar de un contacto entre animales, es decir, interespecífico, a un contacto ya para una transmisión humana y posteriormente de humano a humano, ocurren una serie de fases. No todas las enfermedades llegan a ser pandemias. Hay enfermedades que se quedan en las primeras fases hasta la transmisión a humanos y estos pueden recuperarse rápidamente sin necesidad de dispersar esta enfermedad en el mundo. Sin embargo, hay otras enfermedades, sobre todo la de los virus, que mutan muy rápido, como el caso de los coronavirus, que pueden persistir mucho más y ser diseminados por las personas en el mundo entero a través de las migraciones. Es aquí cuando ya comienza a hablarse de una pandemia, es decir, una infección y contagio a nivel global. Se sabe que el coronavirus, el COVID-19, el virus SARS-CoV-2, tiene origen en la localidad de Wuhan, en China. Los primeros casos reportados fueron justamente a mediados de diciembre del 2019. En esta localidad existe uno de los dos mercados más grandes de animales silvestres y domésticos de China, el mercado de Wuhan. El otro más grande también es el de Guangdong. Aquí se venden animales vivos y también muertos en un solo lugar, todos aglomerados en jaulas en las cuales los animales pueden transferirse por medio de vías como estornudos, tos, partículas virales, y de hecho el coronavirus es uno de los virus más comunes que existen en los animales. Hay muchas cepas de coronavirus y no es un virus nada nuevo, puesto que ya ha ocasionado enfermedades como el SARS del 2004. La raíz está en que al estar estos aglomerados en un solo sitio, junto con las personas que consumen, que trabajan en este lugar y que van a adquirir sus insumos, pueden estar mucho más propensos a ocasionar eventos de mutación, es decir, eventos de salto interespecífico que conlleven a la aparición de estas enfermedades. Tenemos que hablar un poco acerca del virus. Este virus presenta unas proteínas en su superficie llamadas proteína espiga o proteína S. Es la más popular puesto que utiliza para adherirse a las células humanas. Estas células, sobre todo las células pulmonares, presentan unos receptores llamados ácidos
que se focalizan sobre todo en tejidos como los pulmones o los vasos sanguíneos y tienen mucho que ver con la presión arterial. Es por ello que incluso hay muchos pacientes que son más vulnerables por presentar presiones altas, por la sobreproducción de este receptor de membrana. Estos virus, esta familia de virus se caracteriza porque posee una alta tasa de mutación, es decir, que en cada replicación puede mutar hasta 10.000 nucleótidos, es decir, 2 a 3 posibles errores por cada replicación. Esto es muy importante porque nos indica cómo es que todos estos eventos de mutaciones entre diferentes hospederos se pueden dar en cortos periodos de tiempo. Es un ejemplo, este es otro virus de la influenza H7N9 en China del 2013, pero nos indica cómo a través de hospederos intermediarios estos virus pueden mutar y poder adquirir nuevos materiales genéticos de otros virus de hospederos intermediarios, es decir, la especie A que tenía una cepa inicial puede infectar una especie B y esta especie B puede, en este caso, servir de un hospedero intermediario para ocasionar una nueva cepa. Hay muchos rumores acerca de animales que pueden transmitir el coronavirus. La verdad es que el coronavirus es un virus muy esparcido entre animales, sobre todo en mamíferos, y hay muchos que guardan alguna relación, por ejemplo, en el caso de los cerdos. También está el caso de los pangolíes y también el más sonado que ha sido el caso de los murciélagos, por estos temas de la sopa de murciélago que en realidad se viralizó, pero no hay pruebas fehacientes que estos sean directamente transmitidos. Este es el verdadero esquema, dado que no se conoce realmente cuál es el reservorio ni cuál es el hospedero intermediario por el cual nos contagiamos. Se sabe que muchos hospederos probables estuvieron aglomerados en un solo lugar. En este caso, el virus, al tener una alta tasa de mutación, aumenta las probabilidades justamente del contagio entre especies, es decir, del salto interespecífico. Al finalizar, obtenemos justamente una nueva cepa y los humanos como un hospedero más de estas mutaciones, ahora del SARS-CoV-2, ¿no? Esta comienza con síntomas como fiebre, tos frecuente y dificultad para respirar. Hay personas que tienen mejores defensas y son asintomáticos. El periodo de incubación promedio es de 5 días. Sobre todo, la enfermedad lo que ocasiona es la deficiencia respiratoria, dado que los alvéolos se inflaman debido a la respuesta inmunitaria y eso conlleva que se pierda la capacidad de intercambio gaseoso. Hemos visto que la aglomeración de fauna silvestre es el principal detonante para que ocasionen estas enfermedades emergentes, dado que al obtener muchos hospederos y potenciales hospederos intermediarios, y entre ellos también animales domésticos y personas, se incrementa la probabilidad justamente de eventos de saltos entre especies, de mutaciones y de generación de nuevas cepas. Este es un mercado que tiene abarcado todo el mundo, incluso América Latina y hasta en Perú hay tráfico ilegal de vida silvestre, ya sea para consumo humano, para mascotas incluso, o hasta por chamanería, rituales espirituosos o también por creencias. En este caso incluso estoy poniendo algunos ejemplos en los cuales uno de los hospederos de estos virus, el pangolín, se llega a traficar tanto que hasta se valoriza el kilo de escamas en $3.000 en el mercado negro. Hay un mercado que también nos interesa mucho acá en el país porque nos afecta, aunque este caso que se reportó fue en Ecuador, de un buque chino con tiburones, es decir, con 300 toneladas de ejemplares de tiburón. Acá en el mar peruano también muchos buques chinos trafican aletas de tiburón para la popular sopa de aleta de tiburón, que también es de medicina tradicional china, que no tiene ningún fundamento científico. Estas perturbaciones, asimismo el tráfico de vida silvestre y la degradación de los hábitats naturales, lo que ocasiona es que entremos en contacto con la fauna silvestre y también que la fauna doméstica, es decir, la ampliación de la frontera agrícola, haga que el ganado también entre en contacto y también indirectamente nosotros por medio de su consumo. No olvidemos que también está implicado los vectores y el cambio climático. Es así que
les voy a explicar cómo es que ocurren estos ciclos de saltos, es decir, de emergencia, la emergencia de una enfermedad en una localidad en la cual debería estar contenida y va a hacer un efecto de desborde, es decir, un spillover. En el gráfico vemos el número de casos a través del tiempo y normalmente las enfermedades tienen un ciclo. Cuando aparece una mutación, hay animales que se recuperan, otros que se ven afectados y finalmente es un ciclo que se da continuamente a lo largo del tiempo que hayan estas mutaciones. Sin embargo, cuando ocurren estos contactos mencionados, algunas formas infectantes pueden transmitirse a través de vectores como zancudos, pulgas, garrapatas o de animales domésticos que tienen mucho contacto con los humanos. Y debido al tamaño poblacional, a las migraciones, al contacto entre personas en aglomeraciones, eventos sociales, el efecto en los humanos es amplificado. Es decir, que en poco tiempo se obtienen muchos más casos. Y si estos virus tienen buenas medidas de escape inmunitario y bastante mutación, pueden fácilmente originar una pandemia. Es por ello que incluso hay medidas de control para evitarlo, como la detección temprana de enfermedades en fauna silvestre. Por ejemplo, el IAP tiene un programa de detección de malaria aviar. Entre otras, como está la regulación de lo que es la deforestación por tala, por agricultura, por actividades humanas, y también políticas que prohíban el comercio de fauna silvestre. Esto puede reducir incluso la cantidad de contagios en el tiempo si llegara a los humanos. Sin embargo, estas actividades han crecido en los últimos años debido al tamaño poblacional y la demanda. Es así que han aparecido muchas enfermedades emergentes a lo largo de las últimas décadas. Incluso una variedad del coronavirus, el SARS del 2003, justamente en el otro mercado, en Guangdong, China. Otras, como la conocida gripe aviar del H5N1 del 2005 o la H1N1 del 2009, o hasta incluso las últimas como el ébola en el 2015 o el Zika, que también sonó acá en el 2014. Otra que también producida por coronavirus es el MERS, el síndrome de agudo respiratorio en el Oriente Medio. Está más que nada asociada a camellos. Es así que los murciélagos no deben ser señalados como los causantes o los reservorios de estos virus, puesto que en realidad solamente son otra especie con sus propios coronavirus y que no está demostrado a ciencia cierta que ellos hayan podido contagiar, ya sea por el consumo o por contacto directo, a los humanos. Incluso, lo más probable es que haya sido consumo de algún animal doméstico que se vio infectado con alguna forma originada en otros animales que se vendían en el mismo mercado. Estos murciélagos, en el mundo existen 1.300 especies diferentes y en el Perú se reportan hasta 186. Lamentablemente, debido a la desinformación, han habido en Cajamarca atentados contra estos animales, los cuales son muy lamentables de hecho y, como lo repito, ellos no te pueden transmitir esta enfermedad. Los murciélagos brindan muy buenos servicios al planeta y también a nosotros. Son capaces de consumir hasta 100 mosquitos o 100 insectos, mejor dicho, 100 insectos por noche, lo que conlleva a que una colonia de 1.000.000 de ejemplares pueda consumir 10 toneladas por noche. Y esto en cifras económicas se traduce a unos 3 billones de dólares anuales en lo que es ahorro de pesticidas en Estados Unidos para el cultivo de maíz y algodón. Hay otros murciélagos que son frugívoros, es decir, consumen frutas y las dispersan en vuelo, dado que pueden cubrir mayor distancia, dado la capacidad de volar. Ellos tienen un metabolismo muy acelerado porque para volar necesitan consumir bastante energía en poco tiempo. Por ello, las frutas que consumen no demoran más que 15 a 40 minutos en digerirse y las semillas ya las están diseminando mientras van volando, colaborando con esto a la reforestación y a la propagación de frutas, incluso muchas que comemos, como los higos, los mangos, las papayas. Otros murciélagos, como los nectarívoros, aportan bastante en la polinización de plantas. Muchas de ellas, por ejemplo, la palta, el coco, los plátanos silvestres,
y el agave, sobre todo el agave tequilero, que existe en México un programa de conservación. Vamos a entrar en detalle en lo que es reforestación. Las aves y los murciélagos son los principales reforestadores, es decir, un lugar donde se han talado árboles, un bosque impactado o lugares deforestados. Ellos son los primeros en diseminar las semillas de plantas colonizadoras, entre ellas las cecropias, los maticos, los píper, los higos, las higuerillas, los ficus, que son plantas que van a colonizar estos espacios y van a permitir que otras plantas puedan asentarse. Muchas de estas plantas van a acumular leño, es decir, CO2 atmosférico, colaborando en la descontaminación del aire y en el ciclo de carbono. Otras plantas, a través de sus raíces profundas, pueden ayudar a filtrar el agua de lluvia y abastecer el subsuelo. E incluso, al emanar el vapor de agua por la evapotranspiración, colaboran en el ciclo del agua. ¿Por qué es importante? Porque este vapor del agua, al condensarse, va a ocasionar justamente una nubosidad que se va a traducir en lluvias, es decir, aumento de precipitación. Las variaciones en estos fenómenos, tanto por el cambio climático, pueden producir sequías. Entonces, la reforestación es un factor crucial para que pueda haber una regulación del clima. Es así que los murciélagos no son los responsables, más bien ellos son víctimas, otras víctimas más de estas cepas, encontrándonos incluso animales que han sido infectados por estas cepas, y ahora último incluso hay una noticia de, si no me equivoco, tigres en zoológicos que han sido infectados por humanos. Esto debido a la alta tasa de mutación de estos virus y su capacidad de virulencia. Para recordar que estos virus son transmitidos por microgotas de saliva, microgotas de estornudo, tos. Así que las mejores medidas para prevenirlo es guardar distancia, no estar en una misma estancia con otras personas contagiadas, buscar equipos de protección personal como mascarillas, guantes, cambiarse la ropa, lavar, desinfectar todo lo que haya tenido un posible contacto con estas partículas virales. Y la desinfección puede hacerse incluso con soluciones como lejía al 1% o con alcohol 70 a 96%. Bueno, espero que les haya gustado y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Gracias, Emilio. Ha estado súper chévere y estoy segura que todos han aprendido algo hoy día. Casos. Correcto. Muchas gracias, Emilio, por toda esa información. De verdad creo que a todos nos va a servir, sobre todo para tomar conciencia pues, de lo que está sucediendo en el país, bueno, a nivel mundial ahora. Muchas gracias a todos.